Buenos días mi gente. Sábado 3 de enero del año 2026, al tercer día del año 2026, iniciando este año que va a ser un año muy importante, un año donde se podrá definir finalmente la libertad de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos, en la voz de su presidente, Donald J. Trump, anunció esta madrugada la captura de Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores. El narcodictador de Venezuela ha sido capturado, ha sido arrestado y ha sido llevado a un tercer país momentáneamente por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en una operación que Caracas, el régimen dictatorial de Venezuela y el régimen de La Habana, que ya están dando gritos, han anunciado como una violación flagrante de la soberanía de esa nación. Increíblemente, en estos momentos, desde horas de la madrugada, están atacando las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, están atacando objetivos militares de Caracas. Están atacando el Fuerte Tiuna, están atacando lugares donde están escondidos los principales responsables de la desgracia de 26 años de una dictadura narcotraficante y terrorista en Venezuela, dirigida y apoyada ideológica y militarmente por el régimen de La Habana. El castrismo tiene sus días contados. Si ya a 3 días del año 2026 los Estados Unidos han definido la situación de Venezuela, yo pienso que es momento de ir por Cuba también. Ya el régimen castrista, después de 67 años de una tiranía opresora, donde ha sido peor aún la situación que en Venezuela, porque estamos hablando de casi 70 años de un régimen violador, flagrante y sistemático de los derechos humanos, un régimen que sí representa un peligro para la soberanía de los Estados Unidos, para la seguridad nacional de esta gran nación, un régimen que por 67 años ha exportado la ideología comunista, guerrillas, narcotráfico y todo lo malo que ha sucedido en nuestro continente, lleva por nombre dictadura castrista. El castrismo yo pienso que debe ir desapareciendo de la vida política de Latinoamérica y del mundo para dar paso a un continente americano con libertad y con democracia, con derecho y plena igualdad para todos los ciudadanos. El castrismo ha destruido la identidad nacional, el castrismo ha destruido la economía cubana, el castrismo ha sembrado el dolor, ha sembrado la miseria, ha sembrado la separación y la desgracia en Cuba, pero no solamente en Cuba, exportó su ideología de odio y de miseria a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, a Chile, a Venezuela, a todos los países en donde creó movimientos guerrilleros para desestabilizar esas naciones, a Bolivia. Y finalmente el castrismo debe pagar por todo el daño que le ha hecho a todos los pueblos de Latinoamérica y a todas las naciones alrededor del mundo, donde ha llevado a través de las embajadas y de sus grupos de solidaridad y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el AUSPAL y todas esas organizaciones terroristas creadas por el castrismo para subvertir la democracia en todos los países del mundo, debería ya ir dándole paso a una Cuba libre. Ellos tienen miedo, ya Díaz-Canel se acaba de poner su uniforme verde olivo nuevamente, ellos están asustados. Raúl Castro, con 95 años casi, no debe tener ni idea de lo que está sucediendo, a lo mejor ni lo han molestado, ni le han querido decir nada, porque al final ese Raúl Castro ya no pinta ni da color. Esa vieja cúpula dictatorial que por tantos años ha tenido al pueblo cubano hambriado, en apagones, sin recursos esenciales para vivir, sometido a la represión y la brutalidad policial de un régimen decadente que ya es hora que vaya dándole paso a la libertad y a la democracia, tiene sus horas contadas. Yo siempre lo dije, si el régimen de Nicolás Maduro, que era el financista de la dictadura castrista, cae, caerá el castrismo también. Cada vez estamos más cerca de darnos un abrazo de libertad en una Cuba libre, y lo haremos muy pronto con el favor de Dios, porque Venezuela tenía, les puedo asegurar, más preparación militar y más recursos militares, porque los adquirió en los últimos años con Rusia, con China, con Irán, que el mismo régimen castrista. El castrismo tiene 4 cohetes viejos que posiblemente ni funcionen, 4 armas de palo, y lo que ha tenido es que todos esos recursos los ha puesto a disposición de la represión contra el pueblo cubano. Pero estamos viendo lo que está sucediendo geopolíticamente en Irán, que el pueblo iraní, un país donde el fundamentalismo de esa nación ha sido más criminal todavía que el castrismo, que es una gran realidad, y ha sido más violador de los derechos de su pueblo, que aunque el castrismo y que Corea del Norte, estamos viendo que los iraníes se están rebelando contra el régimen de los ayatolás, ese régimen fundamentalista del Medio Oriente,
y están sucediendo cosas muy buenas al inicio de este 2026 en el mundo, en contra de las naciones totalitarias, de los regímenes violadores de los derechos elementales de sus pueblos. Tengo mucha fe en que Cuba pronto pueda ser libre para que todos los cubanos volvamos a nuestra patria, a edificarla, a levantarla, a impedir de que el comunismo nuevamente pueda hacer lo que ha ocurrido en Cuba en estos 67 años que han acabado con una de las naciones que hasta el año 1958 era una de las más prósperas, era una de las naciones más florecientes de Latinoamérica y del mundo entero, a llevarla a ser una de las naciones más miserables y empobrecidas en este año 2026. Este año 2026 el pueblo cubano amaneció sin electricidad, amaneció sin agua, amanecieron sin alimentos, amanecieron sin poder recibir incluso sus salarios porque hay un corralito financiero que lo maneja esa cúpula militar y sus hijos, nietos y testaferros que son los dueños de las MIPYME, de los bares, de las discotecas, de todos los negocios privados que han emergido en medio de 67 años de desgracia, de miseria, de dolor, de luto, de desesperación, de separación familiar, de odio, de una dictadura rancia y miserable que ha acabado con lo más genuino del pueblo cubano, ha acabado con la alegría de millones y millones de mis hermanos y coterráneos que antes de 1959 reían, celebraban, festejaban, soñaban, emprendían y triunfaban. El castrismo desbarató la nacionalidad cubana y la tenemos que reconstruir, la vamos a reconstruir muy pronto, porque les puedo confesar una cosa: si ha caído la narcodictadura de Venezuela con el poder financiero y militar que ésta tenía y no ha pasado absolutamente nada, y Nicolás Maduro pasará el resto de su miserable vida junto a su delincuente esposa Cilia Flores en una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos, donde será exhibido como fue exhibido Manuel Antonio Noriega. Todo el que ha blandido un sable, un machete, una espada o un arma en contra de los Estados Unidos lo ha pagado. Y lo va a pagar la narcodictadura castrista también, y lo van a pagar todos los regímenes dictatoriales que alrededor del mundo llevan tantos años violando los derechos elementales de sus pueblos. Cuba será libre. Venezuela ya va camino de la libertad. Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, debería desaparecer también del espectro político de Latinoamérica, porque ha sido uno de los cómplices y responsables de toda esta desgracia que ha ocurrido en nuestro continente. Yo seguiré de cerca las noticias, que es lo que va ocurriendo, porque sí, ya que cogieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, falta Diosdado Cabello, falta el jefe del ejército, Vladimir Padrino López, falta Delcy Rodríguez, falta su hermano, faltan todos esos criminales que tienen que pagar por sus crímenes de lesa humanidad contra el bravo y heroico pueblo de Venezuela. Todas mis felicitaciones a todos mis hermanos venezolanos que quiero tanto, al dueño de mi casa editorial, Bernardo Jurado, y su esposa Dori, que los quiero y los admiro tanto, que han luchado tanto por la libertad de su patria. Les deseo muchísimas felicitaciones a cuanto venezolano conozco y he compartido en estos 20 años de nuestro exilio. Les deseo muchísimas felicidades. Venezuela es libre, Cuba será libre, Nicaragua será libre y todos los países sometidos a los regímenes dictatoriales serán libres de esa plaga que es el comunismo, que lo único que ha traído es desgracia, hambre, miseria y dolor. Un sábado muy feliz, seguiré de cerca las noticias, los mantendré informados desde La Tijera News con el último acontecer de lo que está ocurriendo en Caracas y en el resto de Venezuela, y con el favor de Dios, Cuba será libre. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Libertad para Cuba, libertad para Venezuela, libertad para Nicaragua, libertad para todos los pueblos sometidos a regímenes dictatoriales.